Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune y en concreto sobre Leto II, el dios emperador, el tirano, uno de los personajes más incomprendidos de Dune, que fue la opción ganadora de la última encuesta que os puse de Dune y por lo tanto será el primero de este nuevo grupo de vídeos. Leto II es uno de los hijos gemelos de Paul Atreides y de Chani Kynes y que lo sucederá como emperador Padishah del Imperio Conocido. En realidad, Leto es el segundo hijo llamado Leto de Paul Atreides de Chani y por eso yo siempre le llamo Leto 2.5 porque el primero es el padre, el segundo es el primer hijo que muere como un bebé y el tercero pues es Leto II. Y es que en el primer libro Paul y Chani tienen un primer hijo al que llaman Leto en honor al padre de Paul, pero que muere siendo un bebé en la guerra contra los Harkonnen y el emperador de la segunda mitad del primer libro. Leto es una figura, como he dicho, muy ambigua, tanto dentro del propio universo como por los propios fans. He recibido un montón de mensajes en mis vídeos sobre lo que se piensa de Leto II. La mayor parte de la gente lo odia, otros en cambio están interesados por la ambigüedad que presenta y yo me encuentro dentro de estos casos. Creo que es una figura muy incomprendida, buscado precisamente por él, porque él mismo no explica sus motivaciones. Sí, para el lector explica una parte de ellos, pero desde luego no hacia dentro del universo. Cosa que para Leto pues significa un aislamiento psicológico, una soledad tremenda y que sea completamente incomprendido y visto únicamente como un tirano déspota que durante su reinado de 3500 años pues para muchos destruye el universo, aunque no es así. Como he hecho en los otros vídeos en los que trato arcos argumentales pues que van de varios libros, los spoilers no los iré avisando con alarmas de spoilers, sino que iré diciendo a qué pertenece cada libro y vosotros decidís cuándo dejarlo. Tengo que decir también que no me voy a entretener, por no decir que no voy a decir demasiado con respecto de los libros 7 y 8 de la saga original de Dune, escritos por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, porque estoy totalmente en contra de lo que sucede allí, como ya he tratado en mis reseñas y en el vídeo analizando estos libros que hicimos con Zanay. Así que bueno, si queréis ir allí para escucharlo y demás, pero ya os digo que el arco de Leto en estos dos libros es de lo que más odio de los mismos, así que bueno, con eso lo digo todo. El primer libro en el que sale Leto II es el segundo libro de Dune, en Mesías de Dune, que es cuando nace en Arrakis en el año 10.210 del Imperio Conocido después de la guerra, siendo hijo del emperador Paul Atreides y de su concubina Fremen Chani Kynes, porque recordemos que Paul en realidad se casó con la hija del emperador anterior, con Irulan Corrino, pero con quien mantenía sus relaciones sexuales era con Chani, que es a quien él quería. Y Leto en realidad nace justo después de su hermana gemela Ganima. Los dos niños son prenacidos, como sucede también con la hermana pequeña de Paul, con Alia, por lo que nacen ya con acceso a sus memorias pasadas, y eso es debido a que Chani durante el embarazo pues consume grandes cantidades de melange, precisamente porque está siendo envenenada por Irulan Corrino para evitar que se quedase embarazada. Y a raíz de ello, Chani muere precisamente después de dar a luz debido a todas las drogas que se ha estado tomando consciente e inconscientemente. Con el nacimiento de Leto, que no con el de Ganima, Paul pierde toda la fe en sí mismo porque fue incapaz de ver que Leto nacería, solamente vio a su hermana Ganima, por lo que tras acabar con el intento de asesinato a manos de el entonces face dancer Shitale, que yo no tengo claro sinceramente que sea el mismo Shitale que sale en el resto de los libros, porque no es lo mismo. O sea, no creo que un face dancer pueda convertirse luego en un Leilak Su, aunque sé que hay mucha gente que así lo cree porque en cierto modo lo da a entender Frank Herbert, pero bueno, eso es otra discusión. La cuestión es que Paul consigue matarlo lanzándole un crysknife gracias a que puede ver a través de los ojos de su hijo Leto, porque en este punto Paul está ciego. Después de suceder todo esto, Paul decide dejarse morir en medio del desierto siguiendo la tradición Fremen para aquellas personas que ya no son útiles para la comunidad, en su caso por haberse quedado ciego, aunque es cierto que es capaz de hacerlo casi todo. Y esto ya es algo que trato en el arco de Paul Atreides, un personaje muy complejo y creo que a veces muy maltratado, que podéis encontrar aquí arriba y que me quedó muy bien el vídeo. Hay que decir además que Paul no es capaz de ver a Leto en su presciencia, no porque sus poderes le estén fallando o porque haya tomado la decisión equivocada, que eso ya es cuestión de interpretación, sino porque Leto es también un Kwisatz Haderach y como Kwisatz Haderach él no puede verlo en su presciencia. Y antes de adentrarse en el desierto, Paul
deja a cargo de sus hijos gemelos y del imperio a su hermana pequeña Alia, que se convierte en regente. Es una decisión también muy discutida porque, claro, está dejando de lado no solamente al imperio, sino también a sus hijos, y es algo que le puedes echar en cara. Pero como os digo, es una relación muy compleja que tiene que ver con la senda de oro que había decidido dejar de llevar y que, bueno, que no es todo tan fácil como parece, como tampoco lo son las acciones de Leto como adulto. En el tercer libro de Dune, en Hijos de Dune, en el transcurso de los 9 años entre el segundo y el tercer libro, sabemos que los gemelos han tenido una buena infancia, una buena educación y que inicialmente tenían muy buena relación con su tía Alia, pero que Alia en estos últimos tiempos pues les ha ido prestando menos atención y obsesionándose cada vez más con el poder y volviéndose más radical en su gobierno. Al ser prenacidos, como os he dicho, pues son pequeños adultos desde el momento de nacer y como se tienen el uno al otro, juntos aprenden a controlar estas memorias pasadas para no convertirse en una abominación. Y para ello forman una especie de comité ejecutivo entre las memorias pasadas más fuertes, precisamente para que se controlen las unas a las otras y que así ninguna de ellas tenga el poder necesario para poder dominarlos y convertirse así en una abominación. Aquí hay la pregunta de, bueno, entonces la personalidad tanto de Leto como de Ganima, especialmente de Leto, porque es en quien más pasa esto, ¿es realmente su personalidad o una conjunción de estas personalidades del comité ejecutivo? Es algo sometido a discusión, pero que no voy a entrar ahora mismo, simplemente planteo la pregunta para que digáis lo que queráis. Y en este examen, precisamente de sus memorias pasadas, descubren las presiones a las que se enfrentó su padre Paul Atreides cuando en su presciencia pues descubrió la senda de oro al tener acceso precisamente a los recuerdos de su propio padre. Durante el libro además descubrimos que ya sabéis que esto es algo que a mí me enfada muchísimo porque creo que no tiene ningún tipo de sentido y que muchos me discutís, otros me dais la razón, pero la cuestión es que Alia acaba siendo poseída cuando ya es adulta, cuando ya tiene formada su personalidad, por una de sus memorias pasadas y nada menos que por el barón Harkonnen, a quien ella misma mató. Así que explicadme el sentido de esto. Bueno, ya me lo habéis hecho muchos, pero es una pregunta así retórica, por lo que se convierte en una abominación. Como el barón Harkonnen pues busca destruir a la casa Atreides, lo que hace es llevarla por el mal camino, la obsesiona con el poder y con este poder pues poco a poco va destruyendo el imperio Atreides y con ello pues todo el imperio conocido. Además, explota su aura mística que se había generado pues con la religión esta que se crea alrededor de los Atreides y que ya empezó el propio Paul siguiendo la senda de oro, y que es cierto que dentro de esta religión Alia tenía su propia veneración precisamente por ser una prenacida y con 2 años haber matado el barón Harkonnen, pero ella esto lo lleva al siguiente nivel, a un nivel preocupante, que es en el momento en el que aparece la figura de el predicador, que no es sino Paul Atreides. Con sus 9 años, los gemelos cada vez despiertan más la atención también de las Bene Gesserit, y como ellas temen la concentración de poder en una persona, especialmente si no la pueden controlar, pues deciden mandar a Jessica, que ha vuelto al redil de las Bene Gesserit. Otra cosa que no tiene explicación las acciones de Jessica en este punto, alguien que siempre ha protegido a su familia, que decida desaparecer de la vida de estos gemelos y luego aparecer para examinar si son un peligro, si se convertirán en una abominación y si es así, acabar con ellos. No es algo a lo que se prestaría la Jessica original, creo yo, pero bueno, la cuestión es que se va de Caladan, donde ha estado viviendo, a Arrakis para conocer a los gemelos. Llega a la conclusión de que de momento pues no son un peligro, pero sí lo es su hija Alia porque está muy inestable y llega a la conclusión de que es un peligro para la propia vida de los gemelos, por lo que pide a los Fremen que protejan a los gemelos y los saca de Arrakeen. Mientras suceden todos estos acontecimientos, los poderes de presciencia de Leto se van desarrollando y gracias a ello empieza a percibir él mismo la senda de oro que su padre Paul no se atrevió a seguir porque implicaba una serie de peligros y tomar una serie de decisiones muy dolorosas tanto para la humanidad como para la propia persona, aparte de vivir en soledad y siendo incomprendido, por lo que en un momento dado él decidió dejar esta senda de oro a pesar del peligro que representaba para la humanidad hacerlo, ya que esta senda de oro es lo único que permitía dar a la humanidad alguna posibilidad para cuando apareciese la figura del enemigo a la que se empieza a aludir en este libro. En este punto hay también un intento de asesinato de los gemelos por parte de la casa Corrino y esto es aprovechado por Leto para hacerse pasar por muerto y para que todo el mundo esté convencido de que está muerto, Ganima, que aparenta
ser la única superviviente, se condiciona a ella misma para convencerse de que su hermano ha muerto, para así, si es interrogada, que sus recuerdos no sean los reales. Leto utiliza este tiempo a solas para deambular por todo Arrakis y visitar a las diferentes comunidades Fremen que se mantienen en su antigua cultura, en los Sith, y profundizar en el conocimiento de la Senda Dorada y en la decisión que tiene que tomar. Al final de este deambular llega al Siege de Jacurutu, un Siege muy importante a lo largo de todos los libros, donde decide finalmente abrazar a la presciencia y abrazar completamente sus visiones sobre la Senda de Oro, donde se da cuenta que para llevarla a cabo no solamente necesita tener un gran poder sobre la humanidad, sobre el imperio conocido, algo que Paul ya sabía y que por eso llevó a cabo toda esa yihad con los Fremen, sino que además necesita alargar su vida artificialmente para dejar de pensar como un humano y ver el conjunto del espacio-tiempo como algo más allá de un ser humano. En este vagar, al final también se encuentra con su padre como la figura del predicador y tras hablar con él sobre la Senda de Oro y demás, donde Paul reconoce que él fue incapaz de seguirla por las decisiones que implicaba, hace que Paul además cambie su actitud y que le ayude a destronar a Alia para poder acceder él mismo al trono. Para convertirse en esta figura invencible y prácticamente inmortal, lo que hace pues es una de las cosas que a mí más increíbles me parecieron del tercer libro y que me cabrearon un montón, pero que luego cuando te lees el cuarto, como ya has aceptado lo del tercer libro, aunque no te gustase, pues bueno, ya lo coges como algo real, ¿no? Porque lo que hace es fusionarse con las truchas de arena, que recordemos que son el estado anterior a los gusanos de arena, dejando que lo cubran completamente, incluyendo la cara, es decir, que ni siquiera puede respirar. Y lo que hacen así es formar una película a su alrededor sin matarlo, porque él es especial. Y esto le proporciona una gran fuerza, velocidad y reflejos, además de suponer una armadura que además se va regenerando a ella misma, porque cuando pierde algunas truchas, pues coge otras y se las hace así y ya vuelve a ser invencible. Cuando se acostumbra a todo esto y cree que está lo suficientemente preparado, es cuando vuelve a la capital, a Arrakeen, para enfrentarse a Alia y reclamar el trono imperial, y gracias a la ayuda de Paul consigue que Alia en un momento dado recupere el control de su cuerpo y aproveche ese momento para tirarse del balcón, suicidándose y así acabando con la influencia del barón Harkonnen. Leto se proclama, después de todo esto, al final del tercer libro, el dios emperador Padishah del imperio conocido y se casa con su hermana Ganima, pero no nos llevamos las manos a la cabeza porque es un matrimonio que no se va a poder consumar, entre otras cosas porque él físicamente no puede, porque ya no es completamente humano, pero esto lo hace para consolidarse en el poder y que nadie pueda utilizar a su hermana para echarlo del trono. Pero como la línea de los Atreides necesita tener descendencia, lo que hace es poner como concubino de su hermana Ganima a el último descendiente de los Corrino, a Faradan, para seguir con la descendencia de los Atreides. Y desde este momento empezará a llevar un diario. A lo largo del tiempo, además, como luego veremos, estas truchas se irán fusionando con su cuerpo, convirtiéndose así en un híbrido entre humano y gusano de arena, ganando con el paso del tiempo cada vez más poder su parte de gusano, convirtiéndose en una quimera repugnante que ya no recuerda a un humano en el cuarto libro. Y ya en el cuarto libro, en Dios Emperador de Dune, en este libro Leto es el máximo protagonista, aunque ya era muy protagonista en el tercero, porque está dedicado enteramente a él, a su figura y al poder que tiene. Entre el tercero y el cuarto libro pasan 3500 años y transcurre al final de la vida de Leto II como el dios emperador Padishah. Sabemos que durante estos milenios, que poco después de ascender al trono, Leto II encarga un nuevo gola de Duncan Idaho a los Tleilaxu para que sea el comandante de su guardia real, ya que el primer gola original de Duncan Idaho, Hyde, que tenía una relación con Alia, muere durante el tercer libro. Y de hecho, a lo largo de estos 3500 años tendrá un gola permanente de Duncan Idaho disponible que vivirá múltiples vidas con más o menos éxito. Esto forma también parte de su plan a largo plazo y que, de hecho, estos Duncans tienen que terminar siendo reemplazados cuando intentan matarlo, o sea, matar a Leto, en un momento dado cuando la lealtad por los Atreides se ve superada por la repugnancia que siente el gola de Duncan hacia lo que se ha convertido Leto II, que considera pues que ya no es humano y menos un Atreides.
Y con respecto a sus fuerzas, aunque al inicio de su reinado es cierto que utiliza a los Fremen y a los Sardaukar que quedan como su ejército, como la Guardia Real, que son comandados por los Golas de Duncan Idaho, con el paso de los siglos acabarán siendo sustituidos por su propio ejército de mujeres, las habladoras pez, como parte de su senda de oro. Durante su gobierno de milenios, además, Leto se dedicará a homogeneizar el universo conocido, a hacer una globalización así gigante, y para ello pues se va expandiendo regularmente a la población humana a lo largo del universo, y para tener el control absoluto de todo, poco a poco va quitando el poder a las facciones existentes del imperio conocido gracias al monopolio que tiene sobre la especie y la melange y que todas estas facciones necesitan para sobrevivir, porque estamos hablando de la cofradía espacial, de la Choa, del Landsrat, de las Bene Gesserit, de los Ixians, de los Tleilaxu, y con respecto de los Mentat hay que decir que a ellos directamente los suprime completamente porque estaban siendo una oposición constante, aunque es cierto que bueno, el resto también lo eran, pero estos con más insistencia. Para conseguir este monopolio, pues convierte a Dune en el paraíso verde con el que soñaban los Fremen, y al convertirlo en un paraíso Fremen, acaban con todos los gusanos, porque el equilibrio de la ecología de Dune pues es muy precario, como ya expliqué en mi vídeo al respecto, que podéis encontrar aquí arriba. Y claro, como él se está convirtiendo en un gusano, necesita mantener un pequeño desierto en el que él pueda sobrevivir. Es un pequeño desierto del tamaño del estado de California, así que tan pequeño no es, pero para asegurarse de que él tiene toda la especie, no solamente necesita acabar con la producción, sino que también requisa todos los stocks de melange que tienen todas las familias nobles y todos los planetas por separado. Durante estos milenios de gobierno, Leto busca dos objetivos principales. Por un lado, establecer la paz de Leto, que consigue tras los primeros siglos, por lo que explica que necesita las habladoras pez, ya que a lo largo de la historia se ha demostrado que las fuerzas militares masculinas son predatorias y que, además, lo más peligroso es que en los tiempos de paz, cuando no hay una amenaza exterior, acaban abusando de la población civil. En cambio, un ejército que esté formado solamente por mujeres es muchísimo más calmado porque actúa su instinto maternal. Este ejército de femenino además gira en torno a una religión dirigida a su propia figura y es comandada también por el Gola de Duncan Idaho de turno. Con todo esto, pues realmente consigue que la paz acabe reinando, pero es cierto que a base de ser un tirano y extinguir toda la oposición que existe, porque al controlar la melange consigue que las diferentes facciones no solamente pierdan poder, sino que disminuyan en número. Y el otro objetivo de su reinado es precisamente el programa de ingeniería genética de las Bene Gesserit que él pasa a controlar y que tiene como objetivo liberar a la humanidad de lo que él denomina la tiranía de la presciencia, que es algo que también odiaba su padre Paul, introduciendo un gen de los Atreides que aparece en Sion Atreides al final de su imperio durante este cuarto libro, aunque es cierto que antes ya lo había tenido una persona, el conde Fenring, pero que no se podía reproducir, por lo que se tenía que volver a encontrar este gen y para ello se necesitaba controlar este programa. Cuando Leto muere, serán las Bene Gesserit quienes se encargarán de distribuir este gen para que cada vez haya una mayor parte de la población que sea portadora de él y que no puedan ser vistos a través de la presciencia. Porque claro, si una parte importante de la población no puede ser vista a través de la presciencia, quien tenga presciencia no podrá ver realmente el futuro. Y durante estos milenios, Leto se convierte en un tirano odiado por la mayor parte de la población a pesar de la paz que les trae, si bien todo lo que hace no solamente es por esta paz, sino para asegurarse la supervivencia de la humanidad a largo plazo y dejarlos en la mejor situación posible para cumplir con la senda de oro y para enfrentarse a este enemigo que ve en el futuro, que tengan alguna oportunidad. Sin embargo, como no explica sus actos, pues se ven simplemente como los de un tirano, alguien que solamente quiere el poder por el poder y controlarlo todo, y se recuerdan sus acciones más atroces con la peor visión posible, siendo una cosa que se recuerda constantemente en este libro, la quema de los 9 historiadores que sucedió durante el segundo milenio por considerar que habían mentido en sus trabajos, como efectivamente hicieron, aunque se aseguró que en su quema pues estaban inconscientes y de que no sufriesen. Y es que, ¿qué apariencia física tiene Leto II? Pues ya no es un humano, eso desde luego, sino que tiene el cuerpo de un gusano que mide varios metros y únicamente
permanece su cara al final del gusano, donde tendría que estar pues la cabeza del gusano, que es su único punto vulnerable, y el resto de su cuerpo humano se ha ido atrofiando a lo largo de estos milenios y apenas puede ser percibido a través del cuerpo de gusano. Os voy a poner aquí la portada de este cuarto libro original. No creo que sea realista de cómo se describe el personaje de Leto II, pero para que os hagáis una idea de cómo es. Pero claro, esta conversión hace que sea prácticamente invulnerable a cualquier daño físico, pero que tenga una gran vulnerabilidad al agua, como el resto de los gusanos de arena, que es algo que intenta mantener en secreto. Además, esta transformación no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y vemos a lo largo del cuarto libro cómo lucha contra sus instintos de gusano de arena, que muchas veces le hacen llevar a cabo acciones violentas que él no quiere. Al final de su imperio, entre comillas, descubre que las Bene Gesserit han seguido generando mentats en el planeta Wallach 9, y digo comillas porque, teniendo en cuenta que tiene presciencia, es muy difícil que no lo supiese y no lo permitiese, pero en este momento dado no le interesa seguir manteniéndolo, por lo que manda a Duncan para destruirlas, aunque algunas de ellas escapan. En este libro, todas las facciones intentarán hacer caer, asesinar al dios emperador, siendo las Bene Gesserit las mayores protagonistas porque tienen muchos capítulos desde su punto de vista, que empezarán a investigar a Leto para entender sus acciones. Por eso serán también quienes más comprendan a Leto II, por lo menos algunas de ellas, y el propio Leto confesará a algunas de ellas que es consciente de que sus acciones no son comprendidas y cómo será recordado cuando él muera. Durante los próximos meses, tanto Duncan como las Bene Gesserit y los Tleilaxu y los Ixians intentarán asesinarlo en varias ocasiones, aunque Leto es consciente ya en este punto de que tiene que tomar el siguiente paso en la senda de oro, que implica su muerte y el fin de su imperio. Pero este final no puede ser de cualquier manera, y en concreto no puede hacerlo él mismo, porque un suicidio implicaría el fin de todo lo que ha estado haciendo y el hundimiento de todo lo que él ha construido, por lo que necesita que alguien genere una revolución y que a raíz de esta revolución él muera. Y es precisamente por eso que manipula los eventos, no solamente para que Siona acabe naciendo con este gen de invisibilidad de la presciencia, porque quiere liberar a la humanidad de la tiranía de la presciencia, sino porque él mismo no puede ver las acciones de Siona, por lo que la elige para que Siona se acabe rebelando contra él, revolucionando, y sea ella quien lo haga caer. Además, decide unirla al nuevo Duncan que aparece en este libro para que sean la fuente de los Atreides en las futuras generaciones. Además, en este libro, Leto también se enamora de la nueva embajadora Ixian, Hui Nori, que es la última trama de los Tleilaxu y de los Ixians para hacer caer a Leto, algo de lo que él es plenamente consciente y sabe de hecho que será seguramente su perdición, pero como él ya sabe que tiene que caer, que tiene que morir, decide dejarse llevar por sus sentimientos, algo que no es comprendido por mucha gente. Y es que no solamente se enamora genuinamente de ella, sino que Hui la ayuda a recordar su parte humana, a recordar los sentimientos que tiene como humano, sus pensamientos, y a mantener el control sobre todo lo que lo está intentando dominar, sobre sus memorias pesadas, sobre su parte de gusano, por lo que así cuando muera puede morir siendo todavía humano. Finalmente, tanto Leto como Hui y como Moneo, el mayordomo de Leto y el padre de Siona, mueren cuando Siona ordena que corten el puente por el que están pasando y todos caen en el río Idaho. Debido a su naturaleza de gusano, Leto muere inmediatamente cuando entra en contacto con el agua, y con ello se liberan miles de truchas de arena que empezarán una vez más con la terraformación de Arrakis para que se vuelva a convertir en un desierto, y se dice que estos nuevos gusanos tendrán una perla de conciencia de Leto Atreides que estará en todos ellos. Y ya entrando en el quinto libro, aunque no parece, en Herejes de Dune se ven las consecuencias de su reinado. Transcurre 1500 años después. Sabemos que a raíz de la muerte de Leto II se produjo unos tiempos de la hambruna que duraron muchísimo tiempo, y que a raíz de ello se provocó la diáspora, la dispersión, en la que muchas de las facciones mandaron naves a investigar más allá del universo conocido, que son los que después vuelven después de estos 1500 años. Leto es recordado como un tirano autoritario, y de hecho es referido por muy pocos como el dios emperador, sino que la mayoría de ellos se refieren como el tirano, incluso las pocas Bene Gesserit que intentan comprenderlo, porque al fin y al cabo no dejaba de ser un tirano por muy nobles que fuesen sus acciones. Durante estos tiempos, irónicamente, los
Tleilaxu adoran su figura como el profeta de Dios, a pesar de que ellos intentaban derrocarlo una y otra vez, y además se genera una nueva religión en Arrakis que se llama la Nueva Iglesia del Dios Dividido y que lo adora como un dios y que acabarán controlando el planeta. Y bueno, luego ya aparece en los libros de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, Cazadores y Gusanos de Arena de Dune, en los que lo despiertan como un gola y destruyen su personaje. Así que, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes, por orden de votación, van a ser sobre la cofradía espacial y los navegadores espaciales, los Ixians y su tecnología, el arco de Lady Jessica y las habladoras pez. Nos vemos en el siguiente vídeo.